mí un gusto darles la más cordial bienvenida a nombre del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este momento final de nuestro encuentro sobre derechos humanos, el 16º encuentro sobre derechos humanos, que en esta ocasión tan especial, por razones que sobran señalar, coincide además con el bicentenario de nuestro país. Y por eso es que lo que quisimos en esta semana, a través de múltiples mesas, actividades, teatro, música, arte, pero también reflexión, también conversación, era responder a la pregunta de cuánto hemos avanzado a lo largo de estos 2 siglos en realizar en nuestro país el ideal de la democracia y en asegurar el disfrute de derechos humanos para todos y para todos. Creo que más allá de la el legítimo ánimo por celebrar un aniversario tan esperado, nuestro país necesita reflexionar, sobre todo en los tiempos que vivimos hoy en día, sobre si los fines de esta independencia realmente se cumplieron o no, o si por lo menos están en vías de cumplirse, y cuáles son los obstáculos que necesitamos para llegar a ello. Por eso es que el título de nuestro encuentro, 200 años de indiferencia, tiene que ser tomado como una invitación a la discusión, al diálogo. No es que no querramos reconocer o señalar que no se haya avanzado nada en términos de democratización en estos años, pero lo que se ha querido es llamar la atención, poner el énfasis como misión crítica, como unidad universitaria, sobre las enormes tareas pendientes, sobre todo en materia de respeto y reconocimiento de derechos humanos. Por eso es que en esta tarde de 24 de junio, lo que vamos a tener hoy en día es esta conferencia final, magistral, de clausura, que lleva por título Protesta Social y Constitución. Como es bien sabido, antes del Perú, al menos desde el 2010, varios otros países de América Latina, como México, Chile, Argentina, celebraron también 2 siglos de nacimiento como repúblicas. Y en ese largo periodo, la trayectoria de la democracia en nuestra región ha sido incierta. Por ello, en esta conferencia de clausura se buscará realizar una reflexión sobre la relación entre la evolución del constitucionalismo y la progresiva consolidación de los regímenes democráticos. También esta tendencia a reformar, a cambiar constituciones al compás a veces de las recurrentes crisis políticas, teniendo en cuenta, por ejemplo, el proceso en Chile y las demandas también de cambio constitucional en nuestro país. ¿En qué medida estas crisis democráticas en la región o las insuficiencias del régimen democrático o la insatisfacción pública hacia las democracias obedece a fallas o vacíos en los diseños constitucionales? Para tratar, no es así, de responder a esta pregunta, tomamos una decisión muy feliz por la decisión, pero sobre todo por la respuesta positiva de nuestro invitado de esta tarde, Roberto Gargarella. Él no necesita mucha presentación, es muy conocido en nuestro país, pero igual recordar que es abogado y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, doctor de la misma universidad, de la Universidad de Chicago, con múltiples estudios de postdoctorado, y actualmente profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política de la Universidad Torcuato Di Tella y Derecho Constitucional en la UBA de Buenos Aires. Sus aportes a la investigación latinoamericana en el terreno constitucional son múltiples. Yo me he disculpado con ellos de manera interna porque no es posible que lo plantee en unos breves minutos, pero creo que resalta muchísimo la concepción deliberativa de la democracia y por ende en las formas de participación política de la ciudadanía. Luego de contar por 25 minutos con la ponencia de Roberto Gargarella, a quien por supuesto le doy la bienvenida virtual y que espero que en algún momento pueda estar aquí también en persona, va a participar con sus comentarios, como siempre agudos, centrados también en la realidad del Perú,
Eduardo Daryan, quien es profesor de nuestra casa de estudios, abogado por la PUC, él no recuerda muchas veces, pero es abogado también por nuestra universidad, magíster en filosofía política por la Universidad de York en el Reino Unido, doctor en ciencia política por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, miembro de la Asamblea de IDEPUC, y con unas contribuciones tremendas también en el análisis de estos temas de manera contemporánea. Así que muy bienvenidos a los dos y paso inmediatamente a darle la palabra a Roberto. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, y muchísimas gracias por la invitación. Ojalá podamos encontrarnos efectivamente en algún momento cercano y digamos, dejar un poquito de lado estas experiencias virtuales. El tema de la presentación es un tema pertinente, espero, para Argentina, para Perú, para la región. Me interesaba hablar sobre protesta social y constitución. Son temas digamos, muy cercanos a mí. He trabajado como mucho por el tema de la protesta, he escrito un libro que tiene como título La protesta como primer derecho, y me gustaría un poco reflexionar sobre eso, sobre por qué es que uno podría pensar a la protesta como un derecho especial, al punto de considerarlo inclusive el derecho de los derechos, ¿no? Como podría decirse. Y me interesaba desde el título mencionar ese vínculo entre constitución y protesta social, no para decir cualquier protesta hecha de cualquier modo, digamos, merece nuestro aval o tiene razón, pero sí que tratar de reflexionar por qué es que le debemos a la protesta social una deferencia especial, una protección especial, y no lo contrario, ¿no? Y las respuestas que yo creo que han estado dominando a la región, a Perú, Argentina, etcétera, han sido respuestas más bien de hostilidad, tanto en términos políticos como en términos jurídicos. Entonces me gustaría un poco reflexionar sobre eso. Y mi reflexión tiene mucho que ver con esto, con el vínculo entre constitución y protesta. Y lo que diría es, primero, dos cosas. Uno es que digamos, los principios de la Constitución son principios que pueden honrarse cuando la ciudadanía se pone de pie para exigir, para reclamar por sus intereses más básicos. O sea que digamos, perfectamente pueden ser compatibles la Constitución y la protesta. ¿Por qué? Porque la Constitución, digamos, en sus términos más básicos, es un pacto entre iguales, es un pacto entre personas se reconocen en su igual dignidad, y por tanto, digamos, hay razones para que, si eso no ocurre, digamos, esa ciudadanía se ponga de pie, digamos, y eso es algo que el constitucionalismo tiene en claro desde, yo diría, el siglo XVII, digamos, si uno piensa aún antes, ¿no? En Locke, digamos, en esa idea de eh, nada más importante que respetar los derechos de las personas, y el gobierno tiene como función esencial siempre proteger esos derechos, pero si no lo hace, digamos, la ciudadanía tiene el derecho de ponerse de pie, exigir y reclamar. Entonces, por un lado esto, como que en términos teóricos hay un ajuste muy fuerte entre constitución y la protesta social como principio, y luego decir que en términos ya explicativos más que normativos, que la protesta social contemporánea, y pienso en protestas sociales como las que se han desatado recientemente en la región, en distintos países, en Chile, en Perú, en Colombia, digamos, en Bolivia, en mi país. Bueno, eso tiene que ver con muchas cosas, pero también con los déficits, digamos, de nuestro sistema institucional, con los modos inadecuados en que funciona el sistema institucional. Digamos, en parte, como decían en la presentación, como decía Elizabeth, digamos, hay un vínculo entre las protestas de hoy y
digamos, el mal funcionamiento de nuestro sistema constitucional. Así que, digamos, la protesta, y ese es un poco el paraguas con el que voy a hablar, puede justificarse en principio en términos normativos y constitucionales, y además puede explicarse también en relación con la Constitución a partir de mal funcionamiento de nuestras instituciones. Y quisiera centrarme un poquito sobre esto, digamos. Sobre esto podrían decirse miles de cosas, sobre la parte más explicativa, pero me interesaría decir, aunque sea algunas, y dos en particular. Primero es lo que yo llamaría digamos así, un problema de sociología política, y es que nuestras constituciones fueron escritas en un momento, y pienso en la constitución histórica, digamos, de nuestros países, fueron escritas en un momento, lo que yo llamo, digamos, sí, el momento elitista del constitucionalismo, ¿no? Y un momento en donde, por buenas o malas razones, en general malas, pero pongamos por las razones que sean, muchas personas, millones de personas, o la mayoría de las personas, no formaban parte o no se les permitía formar parte de la vida política constitucional del país. Por distintas razones, insisto, pueden ser por el hecho de que se le prohibía la participación activa o pasiva electoral a las personas que no sabían leer y escribir, o porque se exigía cierto tipo de requerimientos económicos para poder participar en política, o ser electo, o elegir. Y luego estaba el hecho, digamos, informal, pero real y dramático, de que en los hechos buena parte de la población se encontraba excluida por la situación de desigualdad en la que vivía. Esto es, digamos, la Constitución se escribió en un momento en donde una parte importantísima de la población no podía participar políticamente. Y además se la escribió, digamos, bajo una concepción, y esto es lo que yo llamaría la sociología política, una concepción muy particular de la sociedad, que es una concepción que ya hoy no existe, que no está con nosotros, y es la idea de que la sociedad, bueno, es una sociedad relativamente manejable, pequeña, dividida en pocos grupos, y grupos internamente homogéneos. Esto es, bueno, como decía Madison, por ejemplo, en el Federalista 10, bueno, la sociedad se compone de propietarios y no propietarios, o de grandes propietarios y pequeños propietarios, artesanos, comerciantes, pocos grupos internamente homogéneos. Esa idea, digamos, de una sociedad relativamente pequeña, de pocos grupos internamente homogéneos, generó la ilusión, digamos, para tomarlo con la mejor buena fe posible, generó la ilusión de que toda la sociedad podía ser representada. ¿Por qué? Y porque básicamente, si en el Senado, por ejemplo, logramos incorporar algunos representantes de esos grandes propietarios, y bueno, básicamente ya tenemos mitad de la población, o una parte importante de la población ya representada. Y si en la Cámara de Diputados conseguimos incorporar a otros de los sectores relevantes, algunos representantes de los artesanos, algunos representantes de los comerciantes, etc. Y bueno, ya tenemos a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque son pocos grupos e internamente homogéneos. Esto es decir, un propietario, dos propietarios, algunos propietarios representan el interés de todos los propietarios. Un comerciante, dos comerciantes representan el interés de todos los comerciantes. Entonces estaba esa ilusión, pero insisto, basado en una lectura, en una sociología política que desapareció y que no se recupera más. Hoy vivimos en sociedades fundamentalmente multiculturales, yo creo que también entonces, pero pongamos así, hoy es mucho más claro que vivimos en sociedades plurales, multiculturales, divididas, nuestra sociedad, no solamente millonarias en números, sino divididas en muchos grupos internamente heterogéneos. Con lo cual, la ilusión que en algún momento se pudo tener de que era posible la plena representación murió y no se recuperará más. Esto es decir, el sistema nació vinculado con una lectura de la sociedad que ya no está, y que hace que hoy tengamos problemas estructurales para la representación de la sociedad, la representación de la diversidad. O sea, hay mucha más vida política social por fuera de las instituciones que por dentro, y no es dable esperar que el Congreso, digamos así, pueda representar a esa diversidad que existe afuera. O sea que, digamos, es cierto que nuestros representantes, digamos, tomemos el caso de Perú hoy, bueno, hay muchos representantes que son corruptos, que son incapaces, que son lo que quieran, pero también hay un problema que es más
de fondo y es estructural, y es que hay una incapacidad de representar a la diversidad social, que antes se pensó que era representable. Ese es un problema. El otro problema que mencionaría es un problema de filosofía política vinculada con lo que había comenzado a decir, y esto es ¿Sí? el control judicial iba a funcionar como funciona, por organizarse como se organizó, por qué poderes de veto, por qué un Senado, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, la idea, la idea es, espero, ¿me están escuchando bien? La idea es que una filosofía política particular hizo que, y explicó que se diseñaran muchas de las instituciones que hoy tenemos del modo en que se diseñaron. Y el punto que quería hacer sobre esta cuestión es que nuestras sociedades cambiaron radicalmente con el paso del tiempo, y nuestras expectativas y nuestras demandas, nuestros requerimientos democráticos cambiaron radicalmente, pero el corazón institucional se mantuvo idéntico a sí mismo. Esto es, hoy, esa sociedad que no participaba o que no se le permitía participar, es una sociedad que tiene un activismo democrático intensísimo, que no quiere decir que tenga gran conciencia democrática, pero sí que tiene la conciencia de que puede reclamar y merece reclamar por lo que le corresponde. Y entonces el contexto de la Constitución cambió, pero el corazón institucional se mantuvo idéntico. Esto es, entonces, no solamente se escribió una Constitución pensando en una sociedad que ya no está más, y que genera un problema de representación que es estructural y que no vamos a recuperar nunca en los términos actuales, sino que además diseñamos instituciones pensando en, digamos así, una concepción filosófica que hoy repudiamos, una visión de la democracia que hoy no compartimos, que repudiaríamos si nuestros representantes nos dijeran. Entonces, muchas de las instituciones que tenemos fue pensado para una sociedad, digamos, distinta, pero además a partir de una filosofía que hoy repudiaríamos, una filosofía, yo diría, de hostilidad o de temor a la democracia, a la participación democrática. Bueno, este tipo de cuestiones, yo creo, dan parte de la explicación del problema que hoy tenemos. Es la parte de la explicación que tiene que ver con la estructura constitucional institucional. Por supuesto que mucho del enojo social, o tal vez la mayor parte del enojo social, tiene que ver con razones de desigualdad, con razones sociales, digamos, de tradiciones, culturales, etc. Pero yo diría, también hay un punto que es constitucional, que es institucional. Parte del problema son nuestras instituciones, que fueron escritas, digamos, y diseñadas de un modo que explícitamente se hizo para dejar fuera del entramado, digamos, político a buena parte de la sociedad. Entonces, yo creo que hoy la protesta social es en parte un intento de la sociedad, o puede ser visto como un intento de la sociedad, por recuperar el protagonismo que entiende y reconoce que merece, que entiende que los principios democráticos le reconocen, pero que el traje constitucional que tenemos le impide desarrollar, le impide actualizar. Entonces, explicaría buena parte de la protesta por distintas razones económicas, culturales, pero también constitucionales. Entonces, frente a el hecho de que, digamos, los canales institucionales que tenemos no nos permiten, no son conducentes para nuestra queja, sabemos que tocamos distintos botones institucionales y nadie responde, sabemos que hacemos reclamos y, digamos, la dirigencia ni siquiera los escucha, pero otra vez, en parte es mala fe, en parte es corrupción, pero también en parte es la incapacidad para transmitir, que no tenemos canales institucionales. El único canal institucional que se mantuvo intacto luego de 200 años de comunicación entre representantes y representados es el voto periódico, pero es un canal terriblemente pobre para expresar la cotidiana, digamos, queja que distintos grupos tienen en distintos momentos. Entonces, carecemos de canales institucionales apropiados para ejercer democráticamente los derechos que tenemos, que incluyen el derecho de queja, el derecho de demanda, el derecho de reclamo, etc. Entonces, yo leería, digamos, la protesta social en términos plenamente constitucionales, justificados en parte por los principios básicos de la Constitución, de la igual dignidad que merecemos, el igual trato que merecemos y el derecho que todos tenemos a intervenir en los asuntos comunes, y lo explicaría además en términos constitucionales en cuanto a la desnudez institucional que nos han dejado, el hecho de que la Constitución en los hechos deje a la intemperie, en la intemperie a buena parte de la sociedad. Y entonces
deja a la sociedad sin la posibilidad de reclamar con lo que tiene, sin canales institucionales apropiados para desarrollar su queja. Entonces, yo llamo al derecho a la protesta el primer derecho, porque creo que es una herramienta fabulosa que los ciudadanos tienen, pero además de fabulosa, digamos, es la única herramienta sensible que los ciudadanos tienen para mantener vigentes sus derechos, para reclamar por sus derechos. Muy en particular, diría, en sociedades que tienen constituciones como las nuestras, que son muy generosas en cuanto a los derechos que reconocen. Y los derechos que son reconocidos constitucionalmente no merecen ser leídos como poesía. Son derechos que tienen vida y que necesitamos mantener en vida, pero tenemos una estructura constitucional que no está preparado para hacer su enforcement, digamos, está preparado para desconocerlos. La composición elitista de nuestra clase dirigente, la composición elitista de los poderes judiciales, los poderes que se le transfieren a órganos que los ciudadanos no podemos controlar, son modos en los cuales se nos impide en los hechos, digamos, ejercer nuestros derechos y reclamar por la efectivización de nuestros derechos. Entonces, bueno, entonces diría, nuestra Constitución es también parte del problema. ¿Eso quiere decir que la solución que podemos tener frente a estos problemas es una solución constitucional, o puramente constitucional, o fundamentalmente constitucional? No, no creo, pero sí entender que parte del origen de los problemas está ahí, y entender también que la carencia sistemática de herramientas institucionales para controlar y decidir es parte de lo que crea el enojo, es parte de lo que crea la alienación política en la que vivimos, y es parte de lo que termina por justificar, digamos, que tengamos que recurrir, o que parte de la sociedad deba recurrir a medios extrainstitucionales para reclamar por sus derechos constitucionales. La recurrencia a métodos extrainstitucionales en parte tiene que ver no con una elección, sino con el hecho de que se ha convertido en extrainstitucional, en no constitucional, digamos, el camino de exigencia de los derechos. Bueno, ¿quiere decir esto que toda protesta es protesta justificada? Por supuesto que no, pero quiere decir que necesitamos acercarnos a ello con una mirada distinta, que los jueces deben acercarse a la protesta con una mirada distinta, que la política debe pensar la protesta de un modo distinto. ¿Quiere decir esto que las protestas no son autointeresadas, o que no están a veces financiadas, o que no son a veces injustas? No, todo eso es perfectamente posible. Sin embargo, digamos, la reflexión que tenemos que hacer es esta, ¿qué camino institucional reservamos para aquellos que quieren reclamar legítimamente por los derechos que la Constitución le ha reconocido? Y lo cierto es que no tenemos ningún camino institucional apropiado, salvo el voto periódico, que insisto, y esto no es retórica, insisto, digamos, el voto periódico es una herramienta muy pobre para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho. En parte, y con esto voy terminando, por un problema que yo llamaría el problema de la extorsión democrática. El voto periódico tuvo sentido en su momento como una herramienta más entre una batería de herramientas existentes o imaginables que le permitían, que le daban a la ciudadanía, o que le prometían a la ciudadanía, decisión y control. Acompañado de, no quiero decir, no quiero reivindicar estas como herramientas que hoy deberían aplicarse, simplemente para describir cómo en su momento se pensó el voto. Se lo pensó acompañando a cosas tales como el derecho de revocatoria, que le permitía al ciudadano sacarle el mandato mañana al representante que incumplía, o el derecho de rotación, o el derecho de mandatos muy cortos, mandatos inclusive de un año. La idea era, digamos, si no hay elecciones anuales, comienza la esclavitud. Pues lo que quiero decir era, el voto era un mecanismo más dentro de una batería de mecanismos y medios existentes, las asambleas ciudadanas permanentes, etc. Entonces, para quienes entendemos a la democracia como diálogo, para quienes tenemos una visión conversacional de la democracia, digamos, el sistema institucional actual es parte relevante del problema, que genera protesta y que justifica en parte esa protesta. Para quienes defendemos una idea conversacional de la democracia, la idea es que las decisiones para justificarse deben ser decisiones que sean conversadas, resultado de una conversación democrática, una conversación inclusiva, no, digamos, una invitación a decidir mañana por sí o por no
respecto de nuestros derechos. Entonces, ¿es esto, digamos, una utopía? Digamos, la idea de que, bueno, ¿qué me viene a hablar a mí en Perú hoy de la conversación democrática? No, yo creo que es posible, y lo podemos reconocer en América Latina, es posible tomar decisiones sobre cuestiones constitucionalmente básicas, digamos, en modos más inclusivos, en modos conversacionales, en modos más dialógicos, en modos más participativos, no bajo la idea de toda la decisión sobre los derechos debe ser sujeto a un plebiscito. No, debe ser sujeto a una conversación, debe ser sujeto a un diálogo entre personas que piensan de modo diferente. Entonces, mi invitación sería a retomar, digamos, el compromiso con el diálogo entre quienes pensamos distinto. Encontramos hoy élites políticas cerradas al diálogo, élites políticas completamente corruptas, es muy posible, es muy posible. Pero por lo menos debemos actuar con la conciencia de que la solución no es encontrar mañana al político que nos prometa o que parezca que va a representar nuestros intereses. Es reconocer que lo que hoy existe, más allá de la buena o mala fe, más allá de lo corrupto o no, lo que sea el representante, es parte del problema. ¿Por qué? Porque en una sociedad democrática las decisiones no deben ser tomadas por unos pocos a espaldas de la conversación ciudadana, sino que digamos, las decisiones relevantes, las decisiones que nos impactan deben ser decisiones en las que podamos intervenir colectivamente. Un par de ejemplos y cierro. La discusión constitucional que hoy se da en Chile es una discusión que recorre al espectro de la sociedad y que se ha dado desde abajo hacia arriba y que se ha dado de modos muy inclusivos, con lo que quiero decir, no que debe reformarse mañana la Constitución, sino que cuestiones tan fundamentales como una reforma constitucional pueden, si se quieren, ser abiertas a la ciudadanía. La discusión que se dio en un país institucionalmente desastroso como el mío, como Argentina, hace 2 años, en el 2018, sobre el aborto, es una discusión que también se dio socialmente, es una discusión social, inclusiva, de base, de abajo hacia arriba, sobre cuestiones constitucionales fundamentales. Eso es posible aún en el escenario institucional desastroso de América Latina. La buena noticia es que no necesitamos reformar necesariamente la Constitución para hacer posible una conversación más extendida. Eso es posible sin reforma constitucional. Por supuesto, digamos, constituciones como las que tenemos, excluyentes, y que abren pocos espacios para la discusión colectiva, no son funcionales a la conversación. Pero no necesitamos, digamos, imperiosamente o, digamos, como condición necesaria, reformar la Constitución para hacer posible una conversación plural y democrática. Entonces, mi mensaje en todo caso sería ese. Es posible, es asequible, ya no es utópico el considerar que, digamos, la conversación democrática es la que debe regir la toma de decisiones, y sí el reconocimiento de hasta qué punto el traje institucional que tenemos es parte del problema, ¿no? El problema no es solamente jurídico, no es solamente constitucional, pero también es jurídico y también es constitucional. Entonces la solución en parte tiene que ser, digamos, también una solución jurídica. Bueno, terminaría con eso, hay 1000 cosas que me gustaría avanzar, pero me quiero tener a los 25 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por estas reflexiones, por este encuadramiento también de lo que estamos conversando, por esta alusión a esta necesidad de superar estas democracias de baja intensidad, como tú mismo has denominado a esta forma en que estamos viviendo, y poder llegar a establecer vasos comunicantes mucho más efectivos, que no solo sean una reacción al alarido de la protesta, sino que algo que pueda de verdad hacernos vivir de una manera más constante en un escenario de diálogo, de aceptación de la diferencia, del respeto al otro. Y en última instancia, algo que como tú mismo dijiste, es que de respetar esta idea de que la Constitución finalmente es un pacto entre iguales, ¿no? Creo que por allí va el problema, al menos en nuestra sociedad,
Veo a Eduardo un poco angustiado. Deben estar ahí los niños bordeándolo, pero como siempre, súper bienvenido, ya te presenté, así que tú mismo eres. Adelante, Muchas Eduardo, gracias. gracias. Se ha metido un niño, que esto es peligroso, porque más sabe que no puedo hacer ningún tipo de protesta para sacarlo del lugar. Bien, yo creo que Roberto acierta en esta agenda que ya tiene tiempo suyo trabajándola, en que este es el tema que se nos viene en los, que se ha venido dando y se viene en los próximos años, porque hay una serie de tensiones en los modelos constitucionales e institucionales, y la pandemia lo ha mostrado, lo ha mostrado en varios países, que demandan ser cambiados, discutidos, trabajados, o canalizado una serie de protestas de diferente tipo, no necesariamente constitucionales, sino también legales, y la forma de que se presenten esos reclamos son por el lado de la protesta, ¿no? Y los argumentos que él presenta en el texto de este diálogo entre los que están más a favor y los que están en contra de la protesta, son argumentos que escuchamos todos los días. Me pareciera que no hay como memoria institucional de que estas cosas ya se han discutido, ya se han resuelto en las Cortes, porque nuevamente entran en discusión cada día, ¿no? Con mucha, sentencias clarísimas de por qué se está haciendo esto si eso vulnera el derecho de otros. ¿Por qué se está permitiendo que se afecte el comercio en este tipo de protesta? Y uno nuevamente provoca pues apuntar una jurisprudencia enorme que señala los límites y las discusiones que se da en ese tema, ¿no? Entonces creo que acierta en poner el énfasis en ese tema que va a ser clave en los próximos años. Y otro tema que me pareció pues central es estas diferencias entre los países de la región. Mientras que en Uruguay se recuerda el nombre de la persona que murió en la última vez que alguien murió en protesta, en Perú todavía, hasta hace muy poco, hemos tenido casos de muertos en protestas urbanas en noviembre, pero además, si uno compara lo urbano y lo rural, ve que todavía en espacios rurales es mucho más común las muertes en protesta. Y esta imagen, si uno la ve en perspectiva, sin embargo, sí ve que a través del tiempo ha ido cambiando. El Estado peruano ha sido más cuidadoso en las formas que actuaba frente a movimientos de protesta, y por eso creo que sorprende tanto la discusión y el tipo de reacción que hubo en el Perú en noviembre, donde mueren en la ciudad de Lima dos jóvenes, unas semanas después otros jóvenes en protestas vinculados con la agroindustria, pero sí generó un rechazo altísimo, ¿no? Un rechazo que si uno lo ve en el gran arco del tiempo, no era el que se producía en los años 90 e inicios de la transición, cuando moría gente en protestas. Entonces quiere decir que algo está cambiando, hay un sentido de que hay un deber del Estado de tener en cuenta estos límites al momento de responder a protestas, y que algunas de las justificaciones más duras del texto felizmente han ido saliendo de la discusión pública, lo cual no quiere decir que no puedan volver. Precisamente lo que vimos en noviembre fue un intento de uso de la fuerza un poco al estilo de los viejos autoritarismos frente a la protesta social, y que justamente hay que estar muy atentos, ¿no? En el caso peruano, hay una discusión amplia en el derecho a la protesta en una sentencia del Tribunal Constitucional, que si bien no declara inconstitucional una norma que se cuestiona porque podría afectar la protesta, le permite al tribunal sentar las bases en los términos que presenta Roberto en varios momentos, ¿no? La idea de que es un derecho que permite ejercer otra serie de derechos, que es un derecho democrático porque permite introducir en el diálogo democrático, en la discusión, en la deliberación, las posiciones de personas disidentes o críticos, o que no están recogiéndole sus posiciones dentro del sistema, y que el derecho a la protesta viene a garantizar todo ello. También señala los límites, ¿no? Que es algo que Roberto discute bastante, que obviamente también tiene algunos límites, y, y, y la clave, creo, está en cómo intervenir en esos límites, ¿no? Si ustedes ven el tipo de desafío que esto plantea al Estado, es enorme. Por un lado, un desafío a un Estado latinoamericano o peruano
que tiene una historia, como decía Guillermo O'Donnell, puede cambiar el régimen político, pero el Estado pues sigue teniendo una naturaleza bastante autoritaria, y le es muy difícil lidiar con este tipo de situaciones en las cuales tiene que ver al ciudadano como aquel que debe cuidar y no al que debe reprimir, o reconocer que hay sectores de la ciudadanía que van a ejercer derechos y él tiene que recibirlos, y que el momento de protesta es también un deber de cuidado hacia aquellos que protestan, no solamente un momento represivo. Hay esa dimensión, que es pues todo un tema que pasa por capacitación, cambio, pero además hay un tema más grande, diría yo, que es el tipo de separación que muestra la demanda de cuidado dentro de la protesta y la necesidad de separar aquellas pues intenciones violentas o aquellas situaciones en las cuales puede haber intereses ocultos dentro de la protesta, requiere un Estado con un altísimo nivel de capacidad estatal, requiere un Estado que pueda mostrar evidencia de lo que está diciendo, que puede intervenir para separar al violento del no violento, un Estado que muestre que puede diferenciar lo que es el uso de armas, que no se lleve un tema de armas simbólicas, sino de armas que van a ser usadas para dañar. Entonces requieres un Estado con altísima capacidad estatal, con mucho cuidado y mucha capacidad, para poder reaccionar de esta manera en forma cuidadosa y eficiente, ¿no? Entonces, creo que el tipo de desafío que lanza el artículo de Roberto nos indica que hay, por un lado, un trabajo enorme de capacitación, cuidado, reforma del Estado, en entender esta diferente relación con el ciudadano, pero además un desafío enorme de capacidad estatal para que en aquellos casos que se vulneren los límites del derecho a la protesta, sea claro y sea evidente que eso ha sucedido, mostrar evidencia, separar los diferentes tipos de acciones que se dan, y eso obviamente pasa por una acción que gane legitimidad, que es tal vez el mayor reto de nuestros estados, ¿no? Para que se le pueda creer cuando dice que está reprimiendo lo que merece ser reprimido y permitiendo lo que merece ser permitido, va a tener que ganar mucha legitimidad y tener pues una amplia flexibilidad para entender que ante la duda gana el derecho al ciudadano y el derecho de manifestarse, ¿no? Es una situación pues que demanda alta complejidad, no solamente en el cambio y reforma, sino también en la forma que vas a comenzar a aplicar tus mecanismos, no solo de represión, sino también tus mecanismos para permitir y dejar actuar y dejar hacer y dejar ejercer derechos, ¿no? Esa legitimidad pues costará mucho tiempo construirla. Muchas gracias por la oportunidad de comentar. Yo soy un admirador de mucho tiempo del trabajo de Roberto, así que es un gusto estar aquí acompañándolos. Elizabeth, ¿Sí? ¿será posible responder algo o crees que pasamos algunas preguntas o Yo como creo tú que quieras? puedes responder algo mientras se terminan de organizar aquí las preguntas. A mí también me han surgido muchísimas preguntas de lo que ustedes están presentándonos esta tarde, y creo que fluye muy bien que respondas ahora, Roberto. Adelante, por favor. Excelente. Bueno, no, gracias Elizabeth y gracias también especiales Eduardo por comentarios súper interesantes y lúcidos. Quisiera aprovechar tus comentarios para hacer 2 o 3 aclaraciones o precisiones. Una que siempre me interesó es que, bueno, la distinción entre, digamos, la reacción estatal y la reacción institucional y el diálogo, ¿no? Y lo que es lo que necesitamos. Una primera cosa que diría es que nuestro sistema institucional, y en general yo diría pensando en estos sistemas que tenemos de tipo checks and balances, de frenos y contrapesos, yo creo que nació con una misión y un propósito virtuoso, que fue el de canalizar la guerra civil institucionalmente, ¿no? De buscarle canal institucional a la guerra civil. Y eso fue muy importante y yo creo que fueron bastante exitosos en ese sentido, ¿no? Lo que Mason llamaba la guerra de facciones. Pero ese propósito de canalizar la guerra civil, que en el mejor de los casos nuestro sistema institucional ha cumplido de algún modo, pero es muy distinto del propósito de promover el diálogo o de facilitar el diálogo social, ¿no? Entonces, tenemos un sistema que en el mejor de los casos está preparado para evitar la guerra, pero tenemos todavía un sistema que de ningún modo ayuda o da incentivos para el diálogo, ¿no? Entonces, esa es una primera cosa que quería decir. La segunda es que
digamos, también hay distintos modos en que el Estado puede responder a una protesta, digamos así, mal dirigida, o una protesta indebida, o una protesta injusta, inclusive. Y esa, la respuesta no puede ser también o acepto la protesta o la reprimo, digamos. Y entiendo, Eduardo, que tú lo decías de modo para simplificar, pero vale la pena aclarar en todo caso bueno, que hay mucho en el medio y que el derecho penal además tiene muchas herramientas que debes saber usar para que no parezca que, digamos, la única respuesta posible frente a una protesta, entre comillas, digamos, indebida o injusta, es la represión, digamos. Hay muchas maneras en que puede responder el Estado que no son de la represión. Otro punto que quería marcar es que a veces en mi propio país, digamos, me veo como defendiendo el derecho de protesta, pero que eso, digamos, yo a veces digo, mire, yo mismo puse tanto énfasis en que se lea la protesta como un ejercicio que está muy vinculado con el derecho de libertad de expresión, etcétera, que a veces, digamos, la defensa del derecho de protesta invisibiliza lo más importante, que es que una mayoría de las protestas que conocemos en nuestros países tienen que ver con derechos sociales reconocidos constitucionalmente y violentados. Entonces, digamos, no es que uno quiere que la protesta se defienda, entonces estamos contentos porque en mi país, tú decías un poco, Eduardo, y yo me alegro, digamos, si el Estado ha tomado en líneas generales, ha reconocido que no debe optar por el camino represivo. Pero digamos, digo lo que a veces me siento diciendo aquí en mi país, uno no escribe a favor o en defensa o mostrando justificativo de la protesta para decir, bueno, y desde mañana que no se reprime la protesta. Uno lo dice, no, desde mañana presten atención a los reclamos, porque muchos de esos reclamos son reclamos por derechos sociales que ustedes están violentando. Entonces, no es que me quedo contento porque ahora no me reprimen, sino que no, preste atención, estamos hablando de derechos constitucionales que no están siendo respetados, ¿no? Entonces, digamos, diría ese punto también. Bueno, me quedaría por ahí, pero excelente, gracias, Eduardo, súper útil. Muy bien, muchas gracias a los dos. Entonces, tengo aquí un par de preguntas que se han formulado a través de los medios que se han establecido esta tarde. Una que me parece súper interesante, que pregunta Roberto, el tema de si la paz, pasividad, es necesariamente algo que debe ir junto o podemos imaginar un espectro, de agresión en el contexto de las protestas, en el disenso, que aún puede ser reconocido como legítimo por el Estado o el Poder Judicial respondiendo, dependiendo de la circunstancia específica, ¿no? Porque a veces uno se imagina todo como muy, muy ordenado, muy pacífico, y bueno, en la vida real no es así, y precisamente este llamado de Eduardo al recuerdo, a no olvidar a Brian y a Inti, fallecidos en noviembre del año pasado, creo que tiene ese significado, ¿no? Dos jóvenes que pierden la vida en un contexto absurdo, ¿no? Y que nos llenaron de dolor a todos esos días en Lima. Entonces, ¿cuál es el margen, ¿no? Para la agresión? La segunda pregunta, te la formulo de una vez y ahí tú tienes más libertad para ver, y también Eduardo que comenta. Es una pregunta quizá también en este contexto, ¿no? Y también de esta vía digital a la que estamos todos sometidos, y es si en este contexto de la pandemia y el sobreuso de lo digital, ¿cómo piensas, cómo repiensas tú el tema de trasladar la noción de la deliberativa democracia a estos espacios digitales para garantizar el derecho a la protesta? O no se necesita ninguna transformación de repente. Estamos simplemente hablando de lo mismísimo, de lo mismo, perdón, es una expresión bien peruana, de lo mismo, pero a través de otras formas. Y en realidad el tema del espacio público simplemente cambió de lugar, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Quizá podemos con esas dos empezar y luego quizá podemos plantear alguna más. Adelante, por favor, Roberto, Eduardo. Gracias. Mira, si quieres comienzo
No, sobre lo primero, yo venía trabajando un poco sobre, o al menos me interesa mucho, hay un filósofo político que es John Rawls, que yo siempre le he prestado como mucha atención, y él en los años 70, digamos, que escribe su famoso libro La teoría de la justicia, que es como un poco un gran manual para pensarlo todo, digamos, sobre la teoría de la justicia, y él en algún momento piensa en relación con esta pregunta que hacías, eh, y él dice, bueno, recuerda que él estaba escribiendo en el contexto de la guerra de Vietnam, y donde muchos jóvenes, digamos, se resistían a ir a la guerra o protestaban, digamos, pacíficamente. Entonces él dice, yo, mira, a la luz de los problemas que están aquí presentes, voy a reflexionar en particular sobre dos instituciones, digamos así. Una es la objeción de conciencia y otra es la desobediencia civil, ¿no? Que son, digamos, que hablan de manifestaciones pacíficas, en donde además la persona está dispuesta a aceptar el peso de la ley sobre sí, digamos, pero es como un homenaje, un sacrificio que uno hace en nombre del interés general. Entonces, Rawls trata de eso, que eran los casos que él tenía, digamos, como más acuciantes a mano, digamos, la gente que era detenida por objeción de conciencia, que no querían ir al ejército, pero él, que es tremendamente, digamos, puntilloso y cuidadoso, dice, eso no quiere decir que no haya otras instancias de protesta que pueden incluir incluso, digamos, episodios de violencia, etcétera, que yo no voy a tratar aquí, pero en donde eso también puede estar eventualmente justificado si se trata de violaciones de derechos sistemáticas, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, yo no me voy a ocupar aquí de eso, pero que yo esté tratando aquí de manifestaciones pacíficas, que son las que aquí predominan, no quiere decir que esté diciendo implícitamente que las otras manifestaciones son imposibles de concebir en el marco de una teoría de la justicia. Y yo diría lo mismo, digamos, ¿no? Diría que cuando se trata de estas dificultades sistemáticas, bueno, puede ocurrir, digamos, que aparezcan esas manifestaciones de violencia que también merecen ser pensadas en ese contexto. Ahora, yo diría, entonces, hay espacio y debe haber espacio en una teoría de la justicia para pensar aún en manifestaciones que no son pacíficas, pero yo pensaría sobre ellas por ahora, digamos, como reactivamente. O sea, he dicho algo sobre principios, pero pensaría reactivamente en cuanto a que si es que se dan, eh, digamos, la autoridad o quien sea que los evalúe debe tomar en consideración ese tipo de consideraciones que incluyen, digamos, la propia responsabilidad que instituciones excluyentes pueden tener en la generación de ese tipo de respuestas. Que la propia situación, digamos, de exclusión sistemática de grupos amplios puede tener en la generación de ese tipo de respuestas. Entonces, no para decir, excuso, o no para decir como esa fue una discusión muy importante en el derecho penal, lo que se llamó la discusión alrededor de, digamos, hubo un jurista latino, Richard Delgado, que escribió mucho sobre eso, que era lo que llamaban el rotten social background, ¿no? No el hecho de que tú vengas de un contexto social putrefacto, justifica tu acción violenta, pero puede ocurrir que, digamos, eso no es que te quita la responsabilidad, pero sí que, digamos, hace que debamos pensar tu caso de modo distinto y considerar, digamos, hasta qué punto hay una responsabilidad del Estado en la generación de esa respuesta. Entonces, otra vez, no es que te desliga de tu responsabilidad, no es que, digamos, quiere decir que está bien porque vienes de un contexto desastroso, pero sí que, digamos, el Estado no puede dejar de hacer la pregunta sobre su propia responsabilidad. Y diría más, digo, que en condiciones, y aquí yo recomendaría un autor que hemos traducido, que es Anthony Duff, en condiciones en que el Estado es responsable a lo largo del tiempo, de décadas, de la historia, digamos, de la violación sistemática y grave de derechos, bueno, también puede ser el caso que el Estado pierda autoridad coercitiva, ¿no? Entonces, que el propio Estado pueda ser puesto en cuestión en cuanto a su autoridad para ejercer la coerción, ¿no? Tema interesantísimo, importantísimo, pero que nos lleva lejos, pero que en todo caso dejaría abierto, digamos, porque merece ser pensado en algún momento, ¿no?
Eduardo, gracias, solo- gracias Roberto. Después digo Si Eduardo, una cosita sobre el tema digital. Pero quizá no, le damos un segundo la palabra a Eduardo, que está tranquilo claro, ahora claro. y que Sí, puede participar con tranquilidad. Adelante, Eduardo. ya controlamos la protesta. Solo agregaría una cosa interesante, que es que esa falta de legitimidad ya se da, de hecho, en algunos lugares donde se han encontrado pues, vínculos entre el Estado y desde empresas o grupos ilegales, ¿no? En el cual pues, el acto de reprimir puede ir no de la mano de ejercer una acción estatal en los términos generales de bien común, ¿no? Buscando un bien particular y claramente contra los principios Claro. constitucionales, ¿no? Solo eso. Sí, Duff tiene este autor que mencionaba, que no es un revolucionario, es un autor, digamos, diría, de establishment del derecho penal, un escocés muy interesante, Anthony Duff. Él tiene un artículo que grafica esto, ¿no? Y dice, el título del artículo, la traducción castellana es, sí, yo he cometido una falta, pero ¿quién eres tú para reprochármela, no? Entonces eso, como que sí, pero la cuestión no se termina acá, también está en cuestión cuál es tu autoridad para reclamarme a mí, ¿no? Quería decir una línea sobre la cuestión esta, sobre la pregunta de lo digital, que nos lleva a otro lado distinto, sobre el cual yo me considero mucho menos experto, pero lo que sí diría es que, bueno, en parte se han confirmado algunas malas predicciones en cuanto que la dinámica de las redes sociales, etcétera, refuerza algo que no contribuye a la deliberación, sino que es a que cada uno de nosotros nos vinculemos exclusivamente o fundamentalmente con aquellos que piensan como nosotros y que nos alimentemos mutuamente, digamos. Entonces, excluimos a los que no piensan como nosotros, ¿no? Digamos, los sacamos de nuestras redes y nos reforzamos con aquellos que piensan como nosotros. Entonces, lo que diría es eso, como que los procedimientos deben instrumentarse de modo tal de ayudar al diálogo, ¿no? Y mucho de lo que tenemos no está ayudando. Y diría otra cosa, por ejemplo, la dinámica del anonimato, semi-anonimato, que por ejemplo da Twitter, permite, digamos, y de algún modo fomenta la violencia verbal y la agresión, que en espacios, en procedimientos donde nos vemos las caras y sabemos nuestros nombres y apellidos, no ocurren. Fíjense la distinción entre la institución del jurado y, digamos, el anonimato de Twitter que permite la agresión violenta, ¿no? Entonces, en el jurado, a lo mejor una persona que querría, digamos, matar al delincuente, se encuentra con que el delincuente lo mira a los ojos, que tiene que escuchar las dos voces, las dos partes, que su cara está visible, entonces, el hecho de encontrarnos, el hecho de vernos en la obligación de leer y escuchar a las dos opiniones, el hecho de dar nuestro nombre y apellido, eso yo diría ayuda a que decidamos de otro modo. Y normalmente, y esto es algo sobre lo cual también hay información empírica, personas que de antemano podían tener una visión, digamos, súper punitivista y agresiva frente a un criminal, puestos en un jurado, y esta es la historia del jurado en todo el mundo, tienden a tomar decisiones tan o más parsimoniosas que los jueces profesionales. Y eso es un dato, ¿no? Es cómo la dinámica del procedimiento ayuda a ciertos resultados, ¿no? Entonces, típicamente, el anonimato ayuda a la violencia verbal, la presencia y el escuchar las distintas voces ayuda a la moderación, ¿no? Muchas gracias. Qué interesante esta reflexión. Creo que nos daría para poder plantear otra conversación también, porque creo que estos también son temas que les interesan mucho a los jóvenes, a los estudiantes universitarios, a la gente que está también escuchándonos el día de hoy y que luego va a verlo en Facebook y en todas nuestras redes. El tiempo nos está ganando. Yo les propongo una ronda final. Pido también tolerancia, comprensión, porque no es posible responder a las preguntas que me siguen y siguen llegando por aquí. Pero quizá quisiera, porque hay varias que están en ese sentido, el plantearse
en clave peruana el tema de la protesta muchas veces ha sido protestar para que exista un sistema democrático o protestar para que no desaparezca algo que llamamos democracia. Y yo quería quizá, perdónenme, traer aquí a esta mesa virtual eh, esta idea del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que se plasma en el informe de la Comisión Interamericana sobre Protesta y Derechos Humanos del año 2019, pero también en casos de la jurisprudencia de la Corte, concretamente el caso Lone contra Honduras a partir de Zelaya y su salida del poder, y plantea una idea que me parece interesante, y es que el protestar para preservar la democracia no solo sería el ejercicio de un derecho, sino el cumplimiento de un deber, el deber de defender la democracia, ¿no? Entonces, esto que ha sido aquí siempre es un tema, de pronto en otros contextos no de la manera tan imperativa como se ha dado en Perú. Quisiera invitarlos quizá a plantear algunas reflexiones finales y si tienen la gentileza de incluir quizá esta preocupación que está en varias preguntas sobre el tema de si protestar para generar, para preservar, para contener la democracia, eh, también nos exige algún nivel de reflexión distinta o matizada frente a todos estos temas. ¿Qué les parece si empiezo por Eduardo eh, y luego le damos la palabra a Roberto Gargarella para también con eso concluir? Nos ha quedado cortísimo el tiempo, la verdad. Me ha encantado escucharlos, creo que reflejo además bien lo que está pasando en las redes, lo que están diciendo, pero bueno, el tiempo es así. Así que adelante, Eduardo, por favor, ¿te parece bien? Mira, Tres minutos y o de ahí le damos, menos, no, Liz, no, tres, para no, que no, tres, pues, Roberto, tres. para que Roberto Y pueda luego a Roberto, adelante, explayarse, adelante, que es el adelante, Eduardo, por favor. para Roberto, que es el invitado. Yo solo mencionar que en el contexto peruano que hay tanta debilidad política en los órganos de representación, donde la representación se forma, pero luego no responde a ese tipo de voto que se dio, porque votamos por presidentes que cargan listas congresales. Entonces, ese presidente que ha traído una lista, la lista a veces no tiene nada que ver con lo que trajo. Ahí hay un disloque que hace muy importante la protesta y la vigilancia constante sobre los actos del Congreso, porque no es cierto decir que estamos actuando frente a un órgano que nos está representando como fue la elección. Estamos actuando frente a un órgano que se formó como un voto preferencial y no en línea con aquello que nos fijamos al momento de votar, que fue, eso no quiere decir que no sean pues, los representantes elegidos y todo lo demás, solo hay que decir que no basta con decir que están actuando en nuestra representación y que ya votamos, sino que requiere una vigilancia muy permanente, cotidiana, y manifestarse cuando obviamente están saliendo de las líneas de lo que son sus encargos constitucionales y democráticos, ¿no? Mira, muy en línea con lo que decía pertinentemente Eduardo y con lo que tú decías, Elizabeth, querría agregar esto y que sea como reflexión final, si se quiere, que es, frente a la pregunta que hacías, Elizabeth, yo, digamos, donde pondría el acento es en esto de cómo pensar democracia, porque cuando decimos democracia no decimos algo unívoco, y para mí es muy importante esto de cómo pensamos democracia, y yo, digamos, en cuanto a mi propuesta al menos, la idea de democracia tiene que ver con eso, con conversación, y tiene que ver con matices, para retomar también lo que decía Eduardo. Y, digamos, y un ejemplo que explicita muy bien aquello que Eduardo sugería, yo creo que la mayoría de las situaciones en las que estamos nos enfrentamos a eso que yo llamaría una situación de extorsión democrática, que explico enseguida qué quiero decir, pero que en todo caso, para anticiparme, nos lleva a pensar que no puede ser que entendamos como alternativas excluyentes o sistemas de representación o sistemas de democracia directa, digamos. La conversación es otra cosa, es mucho más que la representación y es algo muy distinto y también mucho más que la idea de democracia directa. Entonces, en una típica elección, ¿no? Imagínate esto, te invitan a votar como a veces en la ratificación de una constitución, por un texto o cualquier elección, pero primero una elección, una redacción constitucional,
una constitución que tiene 400 artículos. Tal vez puede ser una situación muy normalita, digamos, una serie de artículos que hablan, no sé, de derechos indígenas nuevos y otros artículos que hablan de la reelección presidencial. Tú, como siempre, tienes un voto y quieres a lo mejor ser enfático en una cosa, quiero derechos indígenas, pero para eso tienes que caer en la extorsión de votar a favor de la reelección presidencial. Y no puedes poner ni siquiera un matiz, no puedes poner ni siquiera un matiz. Y eso va de la mano de lo que decía Eduardo sobre las listas. Aquí en mi país, por ejemplo, en la última elección presidencial, aparecía o la alternativa de voto a la continuidad del gobierno de Macri, que era un gobierno, digamos así, un poco neoliberal. Entonces era voto a la continuidad económica o voto el retorno de los corruptos, para tomar el caso Fujimori también, ¿no? Entonces, y muchísima gente quería decir algo que no era ni una cosa ni la otra, quería decir, no, mire, quiero un cambio en la política económica, pero no para el retorno de los corruptos, no, usted vota paquete completo. Si vota por que se vayan estos, vienen aquellos. No, pero mire, yo quisiera que este programa económico cambie, pero no quiero de ningún modo que vengan los corruptos. No, tiene un solo voto. Esto es, entonces, estamos privados, no solamente que estamos privados de la posibilidad de establecer matices, sino que estamos forzados a estas situaciones de extorsión electoral, ¿no? Entonces, para poder afirmar lo que me interesa, tengo que suscribir también lo que repudio. Y eso es inaceptable, y eso no es democracia, en el sentido de que no es conversación democrática. No me permiten dar matices y me obligan a votar por lo que repudio para afirmar lo que me interesa, ¿no? Eso diría. Qué drama, Dios mío. Qué terrible y qué difícil y al mismo tiempo qué real todo esto que estamos conversando. Nos quedan solo algunos minutitos. Yo quisiera darle a Eduardo y luego a Roberto nuevamente una palabra final, solo un Ya minuto estamos. sobre... No, saludos. Bueno, ojalá que el futuro de lo que se nos viene en los meses siguientes, en el tiempo siguiente, pueda reflejar adecuadamente un sistema conversacional, como decía Roberto, un sistema de diálogo que sea capaz de contenernos y de ir hacia adelante. Quiero de esta forma entonces invitar a todos, a todas a escuchar no sé si Eduardo, tú quieres agregar algo sobre el tema del futuro o ya no ya. No, agradecer la invitación y sí, está bien. Muy bien. Agradecer también, agradecer y desearle la mejor de las suertes a ustedes como a nosotros, digamos que no estamos en un momento muy dialogante, no estamos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que hay que mantener el ánimo, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir acercándonos también a la gente joven con la que trabajamos en las universidades, a poder plantearnos un discurso de futuro, un discurso de tiempos mejores. Me piden también los organizadores que vean bien en el chat que a las 6:30 tenemos nuestro fin de fiesta con un concierto en quechua, con una música muy linda, muy de nuevos tiempos, así que ahí los esperamos. Muchísimas gracias a ustedes dos, ha sido una conversación fascinante y ojalá que prontamente podamos encontrarnos nuevamente. Yo me despido también aquí y les deseo un lindo día. Chao, chao, gracias. Gracias.